Buenas tardes, mi nombre es Edgar Fernando López Carpio, soy estudiante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, de la Escuela de Educación, Computación e Informática. En esta oportunidad les voy a hablar de la democracia. Primeramente vamos a tocar un concepto general de democracia, bueno, para que no sea aburrida la exposición. De ahí vamos a hablar de otros sistemas de gobierno. Después vamos a hablar de cómo evolucionó la democracia en el Perú. Y finalmente un pequeño comentario sobre la democracia. El concepto. La Real Academia Española nos dice que la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que le ejerce directamente o por medio de representantes. Ahora, otra definición más técnica nos dice que la democracia es un modelo de gobierno en el cual el poder decisorio en materia económica, política y social recae sobre la población. Este emplea dicho poder para elegir a sus representantes y conformar instituciones. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra democracia? La palabra democracia tiene origen en dos vocablos, que es demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno, es decir, el gobierno del pueblo. Bueno, así como existe el modelo de gobierno de la democracia, existen otros modelos de gobierno, como son los gobiernos teocráticos. En los gobiernos teocráticos, los representantes administran su poder en nombre de Dios. Después tenemos los gobiernos republicanos. En los gobiernos republicanos se basa en tres principios: la igualdad ante la ley, la aplicación imparcial de la justicia y la búsqueda del bien común. También tenemos los gobiernos monárquicos. En los gobiernos monárquicos es el rey que ejerce el poder sobre el pueblo. Y ahí tenemos los gobiernos dictatoriales. Los gobiernos dictatoriales es cuando el ejercicio del gobierno se da de forma arbitraria, por un grupo reducido o despótico. Acá en el Perú tenemos ejemplos de gobiernos dictatoriales a través de nuestra historia. Pero los más recientes podemos hablar del gobierno de Velasco Alvarado, del gobierno de Morales Bermúdez, y el que no ha sido militar pero que ha ejercido una dictadura fue el gobierno del presidente Alberto Fujimori, dando el autogolpe el 5 de mayo de 1992, y de ahí ya lo que nos dice la historia, ¿no? Que tomó los poderes, tanto el poder ejecutivo, legislativo, judicial y hasta la prensa. Y los gobiernos democráticos que tenemos en la actualidad, y son la mayoría de modelos de gobierno que se ejercen en Latinoamérica. Pues ahora vamos a hablar de tipos de democracia. Tenemos la democracia indirecta o representativa. ¿Cuál es esta democracia? Es la que ejercemos actualmente, ¿no? Que elegimos a nuestros representantes y estos ejercen el poder en nombre de nosotros. Los elegimos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. Y ahí tenemos la democracia semidirecta o participativa. Acá se dan 4 mecanismos para ejercer esta democracia, que es el referéndum. Se pone a consulta popular y uno elige entre el sí o el no para una determinada cuestión. Después tenemos el plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? El plebiscito es cuando el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma. De ahí la iniciativa popular, que por este mecanismo puede proponer la sanción o anulación de una ley. Y la revocación del mandato. Mediante este mecanismo, los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizar su periodo. Es lo que se da muchas veces, lo que hemos visto en la revocación de alcaldes. Después tenemos la democracia directa. En la democracia directa, las decisiones las toma el pueblo soberano en asamblea. Ahora hablaremos un poco de
de la historia y la evolución de la democracia en el Perú. Bueno, en el siglo XIX el voto era patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que antes solamente votaban los que tenían patrimonio, o sea, tenían propiedades. Después, en 1955, el gobierno del presidente Odría nos dice que las mujeres ya pueden votar. En 1995 se da una ley donde ya se aprueba que las mujeres pueden ejercer el derecho al voto. Y pues antes de 1979 la edad del voto era de 21 años. Y después ya del 79, como ya todos sabemos, el voto es para los mayores o todos los mayores de 18 años. ¿Y quiénes están excluidos antes de 1979? Están excluidos los analfabetos. Y solamente se considera alfabeto a la persona que hablaba español. Y de acuerdo a la ley de 1920, el Estado ejerce tutela sobre la raza indígena. Tutela es un término jurídico donde una persona está a cargo de otra que no puede ejercer libremente sus derechos o no tiene responsabilidad directa de sus actos, ¿no? Entonces, como un padre tiene tutela sobre su hijo. Es igual, el Estado tenía tutela sobre la raza indígena. Y con esto, ¿qué quiere decir? Que la raza indígena no podía ejercer su derecho al voto. De ahí viene la crisis de los años 90, por la decadencia de los partidos fuertes como es el APRA, el PPC, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular. Estos partidos tienen un congreso, tienen estructura partidaria, ideología y se pueden responsabilizar de sus actos. ¿Qué pasa? Hay un fenómeno que pasa en los años 90 donde, por decirlo así, Ricardo Belmont forma un partido político, pero en realidad no es un partido político, sino es una agrupación. ¿Por qué? Porque no tenía ideología, no tenía una estructura partidaria. Y este partido gana 20 alcaldías en la ciudad de Lima. Entonces muchos de estos alcaldes, terminados su periodo, son juzgados por robo. Entonces no había a quién dar cuenta de sus actos. Entonces desde ahí ya se ve que hay una crisis de los partidos políticos. Y ahí también vemos, ¿no?, el partido del Fujimorismo, que también es mal llamado partido. Primero fue Cambio 90, de ahí Cambio 90 Nueva Mayoría, de ahí ha ido cambiando de varios nombres y ahora es Fuerza Popular. Ahora nos hacemos una pregunta, ¿no?, después de todo lo que hemos visto, que si realmente vivimos en democracia. Y bueno, mi respuesta es que no vivimos realmente en una democracia. ¿Por qué? Porque como hemos visto, ¿qué nos dice que es la democracia? La democracia es el gobierno del pueblo. En primer lugar, hay tres gobiernos, tres poderes del Estado, ¿no?, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que nosotros hacemos es elegimos a nuestros representantes, pero tampoco no sabemos a qué estamos eligiendo, porque como hemos visto ya desapareció los partidos políticos. Elegimos y no sabemos si esa persona es de izquierda, de derecha, de centro. Muchas veces empiezan como izquierda por razones populistas, entran al gobierno, se van a la derecha y se vuelven ultraderecha, ¿no?, para los intereses de las grandes potencias o los grandes intereses económicos. Después también podemos ver que no hay una democracia, porque no solamente son estos tres poderes, sino también hay otros poderes fácticos, como es la prensa, ¿no? La prensa tiene un gran poder, es de tal manera que la prensa influye en las elecciones. Y también no podemos hablar simplemente de democracia por el derecho al voto, sino la democracia es mucho más amplia. Ahora, lo que yo sí pienso que vivimos en un gobierno oligárquico, eleccionista y plurocrático. ¿Por qué oligárquico? Porque el poder lo ejercen unas pocas personas.
eleccionista. ¿Por qué? Porque estas pocas personas, este pequeño grupo de personas, legitimizan su poder mediante las elecciones. Y plurocrático porque los grandes millonarios, se puede decir, o los grandes intereses son los que siguen teniendo el poder. Es como lo que hemos estudiado, ¿no? Que en la historia de la humanidad siempre ha habido la lucha de clases y siempre la clase dominante ha tenido el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa es que la clase dominante ha encontrado un mecanismo para legitimizar su poder. ¿Y cuál es ese mecanismo? Esto es la democracia, porque los grandes intereses siguen teniendo el poder. Bueno, eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Hasta la próxima.